Un placer estar con ustedes. Y antes de empezar quería saludar a mi nieto Jonah. Jonah, God bless you and happy birthday. I love you. Y bueno, fue cumpleaños de mi nieto Jonasito. Una belleza, mi nieto. 10 años. ¡Wow! 10 años como cumple, ¿no? Bueno, hoy día tenemos una enseñanza muy especial. Y la razón es entendimiento de cómo empieza todo realmente y cómo Dios trabaja en nosotros. Y a veces no podemos entender eso. Hace mucho tiempo el apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no es palabras sino poder. Y es bien importante a veces entender eso. El hermano ahorita dijo algo hablando sobre nacer de nuevo, ¿no? A veces palabras son nacer de nuevo, ¿no? La realidad, poder es nacer de nuevo. Aunque parecen palabras también, pero hay algo que Dios hace en ti. Como ustedes saben, yo conocí ya medio viejo el Evangelio, a los 20 años. A los 20 años conocí el Evangelio y era una persona llena de filosofías y mis padres no podían, sobre todo mi mamá creo, no podía soportarme cuando era niñito, era muy travieso, bien bravo era. Y entonces mis hermanos mayores fueron al colegio. Fueron a la escuela y mi mamá dijo, no, yo no voy a estar con él solo. Y hizo algo, alteró algo, habló con el director, no sé cómo lo hizo, pero me mandó a la escuela cuando tenía 2 años y medio para 3. Iba para la escuela, porque yo era bien especial, digamos, en ese sentido. Y entonces me sentaban con mi hermano mayor que tenía clases, y me sentaban ahí, en pocas palabras mi hermano mayor me cuidaba, pero yo escuchaba. Y lo curioso de esto es que descubrieron a los 3 años, cuando cumplí 3 años, que yo hice una pregunta en la clase de mi hermano. Y mientras todos los niños eran mucho mayor que yo, no hacían preguntas, yo a los 3 años hice una pregunta y el director dijo, de repente está listo para el colegio, y me matricularon en el colegio y me pusieron, no había esa época que tenías que tener un mínimo de edad como es ahora, ¿no? Y a los 14 años ya había terminado mi high school. Entonces me matricularon en la Católica, en la Universidad Católica, que es una de las mejores universidades que hay en Lima, Perú, para estudiar ingeniería civil. Entonces un día regresé a mi papá, le dije, papá, yo no quiero ser ingeniero. Y mi papá me miró con una cara como decir, ¿y tú? ¿Y a mí qué me importa? Tú sigues estudiando o algo así. Me dice, no quiero. Mira, el ingeniero hace fórmulas, hace cosas así. En mi cabeza, en mi ignorancia de joven, era en esa época, yo quiero crear, yo quiero diseñar, yo quiero hacer algo diferente. Y entonces, ¿cómo es eso, hijo? Yo quiero que me den un terreno y yo crear. Y yo creo que eso es arquitectura. Entonces mi papá me dijo, mira hijo, la universidad de arquitectura acá siempre para con problemas, es comunista y esto con todas esas cosas. Sigue estudiando ahí nomás, en la iglesia católica, en la Universidad Católica. Entonces seguí un tiempo, pero a la vez ocultamente me comencé a preparar yo solo y postulé a la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Que era bien difícil, se presentan muchas personas y hay pocas vacancias, como creo que en todos los países, y lo logré y entré. Y llegué donde mi papá y le dije, papá, voy a ser arquitecto, he ingresado a la universidad, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi papá me dijo, allá tú, y siguió descansando. Y la verdad que el allá tú era fuerte, porque a veces había huelgas, te instruían en cosas como el mismo comunismo, y ahí en esa universidad aprendí que la Biblia y la religión era el opio de los pobres, o sea, era una manera de satisfacer a los pobres. Y comencé a estudiar bastante, a leer bastante, a prepararme en todas esas cosas, e incluso participé en algunos debates en la universidad. Pero un día murió mi hermano a los 20 años, y yo busqué algo realmente que me hablara de la muerte y encontré la palabra de Dios
y me enamoré de la palabra de Dios. Para mí fue algo increíble. Pero otra vez, algo que tenía con problemas, y uno de los problemas creo que he compartido con ustedes, es que yo siempre desde niño, si se acuerdan, a los 3 años, levanté la mano, hice una pregunta en una clase que no me corresponde. Yo soy recontra preguntón. O sea, incluso si tengo éxito con pacientes, ahora que soy doctor y tengo éxito, es por preguntón. Yo les pregunto a los pacientes qué tiene, no por chismear, no por averiguarme su vida, sino para saber cuál es la causa que está produciendo el síndrome, el desorden, el trastorno que tienen realmente. O sea, siempre pregunté y pregunté y pregunté y pregunté. Entonces vino a mí la Biblia, y después de haber leído tanto, y comencé a leer la Biblia y preguntaba y preguntaba. En este caso, ¿a quién iba a preguntar? Si era yo solo leyendo la Biblia. Bueno, entendí que le podía preguntar a Dios. Y siempre pregunté a Dios. Y siempre, ¿saben qué? Recibí de alguna manera una respuesta. Y esto es posible. ¿Cómo es posible? Y me di cuenta que había otra preguntona como yo en la Biblia. Esa fue la Virgen María. Cuando se le apareció el ángel, le dijo que iba a concebir un hijo, que iba a ser Jesucristo, ¿no? Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces la Virgen le preguntó siempre, pero ¿cómo es posible esto si yo no conozco varón? ¿Cómo es posible? Y le dijo bien claramente el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Yo no sé cuántas veces ha leído usted eso, no sé cuántas veces. Yo no seguí leyendo más. Y la razón es por preguntón. Porque, ¿cómo es eso? Y es decir, porque lo puedo leer, qué bonito, el Espíritu Santo, pero ¿qué es el Espíritu Santo? Y de ahí me dediqué al Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Incluso el nacer de nuevo, el que yo sea hijo de Dios, más a todos los que recibieron y creen en su nombre y le da potestad de ser hijo de Dios, es por medio del Espíritu Santo. Entonces llegué a un capítulo que ustedes lo deben haber leído, o lo van a leer, porque sé que están estudiando Juan, y es Juan 14. Y el Señor Jesucristo dice eso: si me amáis, guardad mis mandamientos. Les digo con toda honestidad, esto era como una especie de por qué Dios me hablaba. Era la respuesta a mí, por qué Dios me hablaba. Porque si se dan cuenta, yo buscaba por qué mi hermano murió en la Biblia, y al buscar por qué mi hermano murió en la Biblia y a leer, conforme leía, amaba la Biblia. La Biblia se convirtió en mi libro delicia y la comencé a leer para arriba, para abajo. Era increíble, en 3 meses la terminé de leer todo. Pero yo ya tenía esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo nomás quería saber de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. No quería hacer ni obras ni nada por el estilo, quería solamente leer la palabra de Dios. Y dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otra vez, ¿quién es, Señor? ¿O qué es? O sea, el preguntón, siempre preguntando. Y para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no ve ni lo conoce. Y por eso es bien difícil a veces nosotros compartir con personas que no conocen el Espíritu Santo y cosas así, y hay que esperar que la obra la haga el Espíritu Santo, pero nosotros no la entendemos porque a veces creemos que es por nuestra verbigracia, o sea, por la manera que hablamos, exponemos y cosas así, te convenzo, te toco el corazón, la emoción, levanto la mano, y todas esas cosas que hay realmente. Pero la verdad es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y es el trabajo de Dios. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará. Yo he visto tantas religiones que se paran levantando la mano, gritando y pidiendo que Dios les dé el Espíritu Santo. Yo no sé dónde lo han sacado, pero si usted ve en Hechos, nadie pidió que le dieran el Espíritu Santo. Ni uno solo pidió que le dieran el Espíritu Santo. Es más, hay uno nomás que es un brujo.
que pidió que se le diera el poder para dar el Espíritu Santo. Pero nadie pidió el Espíritu Santo. Conforme escucharon, el Señor dio el Espíritu Santo. Conforme realmente vinieron los apóstoles y hablaron con ellos, Dios les dio el Espíritu Santo. Conforme oraron por ellos, Dios les dio el Espíritu Santo. No es algo que tú puedas pedir ni pararte con los brazos levantados y comenzar en un culto. No es nada. Tú no puedes hacer ningún esfuerzo porque el Dios que te lo da. Y la primera condición que pone Jesús es amar y guardar mis mandamientos. Pero nosotros hemos cambiado eso. Nosotros queremos que usted tenga el poder. Nosotros queremos que usted se emocione y por supuesto sea parte de acá. Y entonces hago toda una teoría sobre cómo tú recibes el Espíritu Santo, pero pierdo la profundidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque es bien claro lo que Él dice, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. No es que es cada avivamiento, o cada canción, o cada vez que yo me consagro. No, está para siempre. Mire, le voy a explicar ya. Dios te ama a ti y siempre está al tanto de ti. El problema no es que Dios se ha alejado de ti. El problema es que tú has pensado que Dios se ha alejado de ti. Y digamos, si vas a volver al Señor, es como tener conciencia que Él nunca te dejó, sino que tú lo dejaste. ¿Por qué es imposible dejar a algo que Él te ha dado? Algo que está siempre al tanto, y aparte que Él está al tanto de todo. La Biblia nos menciona varias veces que Él está mirando quién quiere hablar con Él o quién quiere tener una relación con Él en varias partes de la Biblia. Por supuesto estoy parafraseando, ¿no? Y no estoy diciendo el texto exacto. Y dice, claro, el Espíritu de verdad es lo que es el Consolador, lo que nos va a dar, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahora, ¿cómo es que yo lo conozco, Señor? Porque ya sabes la Biblia. Porque has leído en la Biblia. Porque lo has leído en la palabra. Porque por la palabra, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no fuera por la Biblia, yo no sabría de Jesús. Si no fuera por la Biblia, yo no sabría de Dios. Si no fuera por la Biblia, yo no sabría del poder de Dios. Y a veces queremos que nosotros tengamos una experiencia religiosa o una, no dice de Enrique Iglesias, ¿no? O que tengamos una experiencia algo profunda o algo por el estilo, sin recomendarte que primero leas la Biblia. O sea, hemos alterado los órdenes. Y ese es el problema que vemos, personas que a veces que no entienden el Espíritu Santo, porque hemos vivido de sermón a sermón, de enseñanza en enseñanza, mas no hemos tenido una relación con su palabra. Y por eso le digo, gracias a Dios conocí al Señor, no a través de una iglesia, sino a través de la palabra de Dios. Y después me uní a una iglesia, porque entendí algo, que usted, que yo, somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una institución, la iglesia es usted. Usted es templo de Dios y usted cuando se une conmigo nos gozamos porque donde están dos o más reunidos, Dios está en medio de nosotros y eso lo dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante. Pero suponte, si a mí me preocupa esta iglesia, este edificio, entonces voy a tratar de organizar algo para traerlos a ustedes. Tal vez una conferencia cuidando a mis hijos, no tal vez una conferencia, pero la verdad que yo siempre he desechado eso de estratégicamente hacerte venir acá, hacerte llorar conmigo y que tú te quedes acá para siempre. Porque la única razón o mi único propósito sería hacer que esto se llene de personas. Pero no, yo no quiero que esto se llene de personas. Yo quiero que esto sea una herramienta para que su corazón se llene de la presencia de Dios. Y que su corazón entienda lo que es el Espíritu, aquel que cubrió a María y dio a luz
a nuestro Salvador. Porque si usted tiene problemas en creer eso, va a tener problemas en creer lo que Dios puede hacer con usted. Pero si usted cree eso, lo que hizo Dios con María, lo que hizo el Espíritu Santo con María, entonces cree que usted puede ser hijo de Dios. Entonces cree que usted es una nueva criatura. Entonces cree que es hechura de Él. Y cree que puede hablar con Él. Puede razonar con Él. Puede explicarle todo a Él de su vida, porque Él sabe su vida mejor que cualquier otra persona. Incluso sabe su vida mejor que usted. Y puede hablar. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Bien importante entender eso. El Espíritu Santo, muchos pueden decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo he creído, porque hay muchas teorías de cómo recibes el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos enseña que primero es a través de la palabra de Dios, de haber escuchado algo. Efesios dice bien claro, si escuchas, o sea, realmente el Evangelio, escuchas a alguien, te puede hablar el Evangelio, la palabra de Dios viene por la fe viene por el oír por la palabra de Dios, alguien te explica, tú la crees, el Señor te da el Espíritu Santo, solamente Él. Tú la crees, o sea, puede ser mucha palabra, puede ser poca palabra, o puede ser las palabras que Dios escogió. En el caso, no sé si se acuerdan ustedes del eunuco que está en el desierto, fue explicado desde Isaías hasta el Nuevo Testamento, o sea, una explicación bien larga. Pero en otras partes fue solamente Pedro hablando y explicando sobre el sacrificio, la venida del Señor. Pero hay que tener en cuenta que Pedro está hablando a un grupo de personas, que realmente saben todo el Antiguo Testamento. Y solamente está aseverando lo que debería pasar. En el otro caso de Cornelio, cuando va Cornelio, acuérdate, Cornelio oraba todos los días y un ángel le dice a Cornelio que busque a Pedro. Imagínate si un ángel te dice que busques a Pedro, ya ves, es algo grande, ¿no? Y estás dispuesto a creer en todo lo que el Señor va a hacer en ti. Y así podemos ver a través de la palabra de Dios. Pero Jesús lo dice bien claro, sin decirnos estas son las señales que seguirán a las personas, pero lo dice bien claro en Marcos, ¿no? Estas señales pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y cosas así. Pero en Juan es mucho más profundo. Si el Espíritu Santo está en ti, va a provocar algo, porque esa es la misión del Espíritu Santo. Suponte, ¿no? El Espíritu Santo hace andar a los cojos, vamos a ver, ¿no? Entonces se supone que si tú tienes Espíritu Santo, pues si eres cojo tienes que andar. Porque el Espíritu Santo que está en ti hace andar los cojos. Y así hay tres cosas que aprendí en esos momentos cuando hablaba con mi Señor, que Él va a hacer tres cosas en mí. Porque el Espíritu Santo hace esas tres cosas. La primera cosa es que voy a enseñar y recordar a todos lo que he leído en la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho. Donde yo esté, sea en un hospital trabajando, sea en una escuela enseñando, o sea en una universidad enseñando, sea dando una conferencia, ya sea en cualquier país, yo siempre estoy recordando lo que el Señor puso en mi corazón y lo que está en su palabra. Siempre, esa es la labor del Espíritu Santo. Si usted dice que es del Espíritu Santo y viene acá y gloria a Dios, siente algo, uy, me tocó el corazón, me habló algo así, pero sale de acá y a nadie le recuerda ni le enseña, yo tengo dudas que haya entendido que es el Espíritu Santo. Porque es Dios que pone el querer como el hacer. No es cuestión de uno, pero donde vas enseña porque es razonable, es ideal. Todo el mundo te habla de cosas. Siempre te va a hablar de cosas y te va a explicar la teoría y que yo esto o yo el otro y va a explicar lo que hace y todo porque somos seres sociales. Si el Espíritu Santo mora en ti, lo más importante que vas a hablar, seas doctor, seas arquitecto, seas bombero, sea lo que sea, es lo que Dios pone en mi corazón. La abundancia que hay en mi corazón. Si es la palabra de Dios, voy a hablar de la abundancia de lo que está en mi corazón, voy a hablar la palabra de Dios. Y eso se trata.
enseñar y recordar. ¿Sabes qué? Yo he estado en tribus como la Mayoruna. He estado en tribus como los Guarunas. He estado en diferentes tribus. Y yo me quedo sorprendido cómo los tribus, cuando tú llegas, que ni siquiera saben el español, o sea, el idioma que yo hablo, o el inglés donde van los misioneros que he conocido, que tienen contacto con ellos ya saben que hay un Dios. Y tú no les hablas nada. Ellos ya saben y están adorando a alguien, piensan que tienen que adorar algo. Y cuando tú les hablas de la Biblia, de lo que está en tu corazón, ellos lo entienden. Es más, yo me pregunté, ¿se acuerdan el preguntón? ¿Por qué las tribus que voy entienden qué pasa en su cerebro? ¿Cómo hacen su cerebro? Por eso soy neurocientífico, para estudiar. Y me di cuenta que 60 culturas, estudiando bastante y por tiempo, 60 culturas en el mundo que nunca les llegó la Biblia, que nunca le enseñaron nada de la Biblia. 60 culturas encontramos en sus escritos, en lo que han dejado. 60 culturas tienen todas un árbol. Un árbol, un hombre, un fruto. 60 culturas. ¿De dónde viene eso? Dice que quedaron solamente Noé y sus hijos, ¿no? Algunos dicen que no. Y ellos sabían del hombre, sabían del árbol, sabían de la mujer y sabían del fruto. Y ellos poblan toda la tierra. ¿Y dónde están? Ellos van a enseñar y recordar eso, porque eso es famoso en los judíos. Antes no había escritura y la mente era hablar. Y por eso ellos fueron por todo el mundo hablando todo. ¿Cómo puedo probar yo que los hijos de Noé estuvieron por todo el mundo? Porque hay 60 culturas en todo el mundo que no son ni hebreas, no son ni católicas, ni protestantes, ni nada por el estilo, pero saben del árbol, saben del fruto y saben del hombre. En diferentes maneras, ¿no? Pero es claro, y eso me sorprendió enormemente. Y esa es mi labor. Mi labor fue enseñarles a ellos. Mi labor, yo fui como aplicante de arquitectura y ayudarlos a ellos a mejorar sus viviendas. Pero mientras hacía sus viviendas, le diseñé un centro comunal y le diseñé todo, siempre, todos los días, se reunían y se sentaban alrededor mío para escuchar lo que ellos decían, pues este hombre cuenta historias bonitas de Dios. O sea, hacer eso es increíble, pero ¿quién me llevó a la selva? ¿Quién me llevó en medio de la arquitectura a ir a ese sitio y hablar de Dios? Les digo, es aquel que está encargado de enseñar y recordar, y se llama Espíritu Santo. Por eso te digo con toda honestidad, si tú crees en el Señor, si tú has recibido al Señor y el Espíritu Santo está en ti, lo primero que vas a querer es enseñar y hacer recordar. No ser maestro, no ser predicador ni pastor, eso es en la institución, sino en la vida diaria y normal. Lo segundo es, vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y lo que está haciendo en ti. Y a veces para eso ni siquiera tienes que hablar, porque tú eres una carta escrita por el Espíritu Santo y leídas por todos. La Biblia dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. ¿Es bien claro la cadena o no? Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. El problema de la palabra es testimonio. Testimonio es como contar la historia de Jesucristo. No, hermanos. Testimonio real es lo que Dios ha hecho en ti. Tú eres la nueva criatura, tú eres el Hijo de Dios. Mira, Jesucristo cuando vino acá y comenzó a predicar, ¿sabes lo que dijo? Leyó un versículo y dijo, este versículo se ha cumplido hoy día en mí. Ustedes cuando van a hablar deben decir, y más a todos los que recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Señores, este versículo se ha cumplido hoy día en mí.
Y dice bien claro, o sea, la palabra de Dios en todas las partes que habla de nosotros, que somos nueva criatura, somos embajadores del Señor, este versículo se ha cumplido en mí. ¿Por qué? ¿Y por qué se puede cumplir? Simplemente porque el Espíritu de Dios mora en ti. Dar testimonio es decir, aquí estoy. ¿Puede haber una persona realmente que tenga todas esas características que habla Jesús de que va a tener sus seguidores? Sí. Y es hechura de él. O sea, su nueva creación, nueva criatura es. Si hay algo porque el mundo a veces no crea, es porque ve iglesias, ve templos, ve personas juntándose, cantando, levantando las manos. Pero a manera individual es difícil encontrar una persona que sea nueva criatura. Una persona llena de amor, una persona llena de bondad, de benignidad, una persona realmente que haya vencido todas esas adversidades que viene en el mundo y se sobrepone sobre esas porque el Espíritu de Dios mora en él. Yo pienso, la Biblia dice que si nosotros observamos la creación, vamos a encontrar lo oculto de Dios, que viene a ser como un estudio de física, metafísica y todo. Mientras más tú ves la creación y analizas la creación, más te acercas a Dios porque es algo increíble. Incluso observarte a ti, no más que eres creación. Y yo pienso que falta la creación de la segunda parte que Dios habla, de aquellas personas que recibieron el Espíritu Santo y son nuevas criaturas. Aquellas personas que son llenas de amor, aquellas personas que son llenas de gozo, aquellas personas que son llenas de paz, aquellas personas que son llenas de paciencia, aquellas personas que solamente piensan en la con benignidad, que el bienestar de los otros, y aquellas personas que actúan hacia eso realmente, que las personas reciban lo mejor, y eso se llama bondad. Cuando me meto la mano y ayudo, cuando camino y ayudo, cuando levanto al enfermo, cuando visito al preso, eso se llama bondad, que es la benignidad hecha realidad. Y aquellas personas que realmente tienen una fe que mueve montañas y contagian esa fe. Aquellas personas realmente que nunca tratan de aparecer como el mejor predicador, el mejor pastor o el que llena realmente coliseos o el que hace, sino simplemente le da la gloria a Él. Y eso se llama mansedumbre. Y aquella persona que tiene un dominio propio. Y que es ejemplo con su cuerpo, es ejemplo con todo, porque Él tiene ese dominio. ¿Quién te lo ha dado? Dios. Por eso es tan importante entender esta parte. Y la última parte que entendí es esto, que el Señor puso el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Miren, yo trabajo como investigador, trabajo en metafísica leyendo miles y miles, así cientos y cientos de estudios que se han hecho. Si voy a hacer un trabajo sobre el Parkinson, voy a leer todas las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo sobre Parkinson. Todas las importantes, real. Si voy a trabajar sobre espiritualidad, voy a leer sobre la corteza cerebral y la espiritualidad y todo. Voy a leer todo. Y dentro de eso, tengo que identificar a aquellas personas que hacen estudios simplemente porque le han dado 2 millones o 3 millones para hacer un estudio. Y tienen que justificar realmente. O sea, tengo que encontrar la verdad. Y en eso Dios es especialista, ¿sabes? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Yo soy metaanalítico. Eso se llama metaanálisis en ciencia. O sea, estudiar y llegar a una conclusión de todo lo que se ha hecho. No tienes idea cuánto me ayuda el Espíritu Santo a mí. Ustedes dirán que no tiene que ver el Espíritu Santo, sino simplemente son hallazgos científicos. No, no tienes idea cuánta trampa hay. Desde el colesterol hasta el cáncer, no tienes idea cuando tú lees las cosas que se han hecho. En el colesterol, cuando hicieron el colesterol, al principio era 300. Por si acaso este no es un consejo médico ni nada por el estilo, era 300. Pero descubrieron una pastilla, Lipitor, que podía ayudar al colesterol. Invirtieron bastante dinero.
pero en 300 nadie necesitaba Lipitor, eran poquísimos. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un estudio. Hicieron un estudio, le llaman de las 7 naciones, pero realmente eran 22 naciones. Pero al leer tú la investigación como en Metalítico te das cuenta que ellos sacaron a todas las naciones y se quedaron con 7 porque los 7 solamente reforzaban su estudio. El resto lo votaron. Y entonces cuando lo votan es increíble porque los otros no tienen problema con colesterol, los otros no tienen problema con corazón. Nomás me agarro con las personas que tienen colesterol y que tienen problema al corazón, que ayuda a mi estudio, a lo que yo trato de hacer, ayuda al Lipitor. Entonces, con este problema, se dieron cuenta que en 300 nadie va a tomar Lipitor. Y decidieron algo, bajarlo a 250. El máximo de colesterol es 250. Entonces lo bajaron a 250 y ya hubieron unas personas que tomaban Lipitor, o sea, ya justificaba algo. Pero no habían tantas. Vamos a ponerlo a 240. ¿Por qué? Es una investigación, algo real, 240. 240 más personas con Lipitor. Ahora en Estados Unidos, casi todo el mundo ha sido prescrito o ha sido recetado con Lipitor. Casi toda la población de Estados Unidos mayor. Porque todos tienen un poco de obesidad, todos tienen un poco de colesterol, porque lo han bajado a 200. Y a 200 ya te mandan a ti las pastillas. Es igual con azúcar. Es igual con todo. Y eso ayuda en metaanálisis. A estudiar realmente qué es real y qué no es real. Y eso ayuda al estudio de la Biblia. Porque realmente lo que queremos saber es lo más importante. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que ese Consolador, el Espíritu Santo, mora con nosotros y estará en nosotros? Es simple, vas a hacer lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner el querer como el hacer en ti. Y lo último para mí es increíble. Dice, os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, es necesario que el Espíritu Santo esté en ti. Y por eso, aún así, Jesús dice, os conviene que me vaya. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esa es tu labor, porque en ti mora el Espíritu Santo. En pocas palabras, el Espíritu Santo actúa en ti y habla por a ti. O sea, ni te preocupes, ni penséis, porque los van a llevar a reyes, pero ni penséis qué hablar, porque el Espíritu Santo en ese momento dará palabra, o en otra parte dice, el Espíritu Santo hablará por ustedes. Y es el Espíritu Santo el que está dentro de tuyo, hablando a los demás, porque a veces tengo que hablar a científicos, y le pido, Señor, ellos creen que son la última papa frita del picnic, se saben todo. Ayúdame y dame palabras para que ellos puedan saber de ti en tu misericordia. Entonces habla diferente. O estás frente a un enfermo, ¿no? O tiene bipolarismo, o tiene esquizofrenia. Señor, dame las palabras que puedo hablar. Porque tú eres el creador, tú eres el que hiciste su cerebro y tú eres el único que lo puede levantar y sanar. Ahora, ¿por qué hago esas oraciones? Porque estoy seguro que es el Espíritu Santo el que trabaja en mí. Estoy seguro que es el Espíritu Santo que me guiará a toda verdad. Y es el que al final te da revelación. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia o acceso a una Biblia? ¿Tienen en este momento? Pueden leer primera Juan capítulo 2, el verso 27. Primera Juan capítulo 2, el verso 27. Y si Ulises nos gana, porque de repente él lo hace más rápido que nosotros. Sí, primera Juan capítulo 2, el verso 27. Y si alguien lo tiene, ahí está. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción es el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad, miren, de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Porque Él siempre nos guiará, ¿verdad? Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. O sea, nos falta a nosotros eso de aprender. Le digo con toda honestidad, yo cuando escribí mi libro y aconsejo que pasen 3
veces al día, 3 veces al día con el Señor. Porque yo lo hago, me lo copié de Daniel, es la verdad, me lo copié de Daniel y paso 3 veces al día. O sea, en la mañana me levanto y eso. Pero la Biblia dice que es en secreto. O sea, no crean que le digo, Marisol, voy a tener un encuentro con Dios, ¿me permites? No, eso es al hacer alardes de que tú estás orando o ayunando. Eso no sirve, que nadie sepa, dice la palabra de Dios, solamente tu Dios. Entonces yo mismo ya tengo un sitiecito, ya me separo, ya me he acostumbrado y comienzo a hablar con mi Padre. 3 veces al día he aconsejado 7 pasos y no voy a repetir ahorita los 7 pasos, pero al mediodía también me separo. Porque así como mediodía también pues necesito, aunque la verdad que no como ya mediodía, pero el mediodía necesito hablar con Él. He estado viendo pacientes, he estado escribiendo, he estado leyendo y necesito que Él me guíe, necesito hacerle preguntas porque ese es mi Padre. Yo no oro en el sentido como muchos oran repitiendo una oración, como en los católicos generalmente el Padre Nuestro y el Ave María, que repiten continuamente. No, yo oro con mi Padre y hablo porque es mi Padre y le pregunto de cosas. Miren, una oración que he tenido: Padre, nuestro carro es muy chiquito. Mira, nuestro carro es muy chiquito, pero no podemos tener 2 carros porque pagamos doble seguro y todo. O sea, tú dirás, tú eres suficientemente inteligente para resolver ese problema. Pero le digo, Padre, guíame a comprar un carro en que también entren mi hija y mi yerno, que van a venir de California a visitarme, y antes yo le daba un carro y yo usaba otro carro, pero ahora necesito un carro en que entren todos. Entonces, pero que sea económico y que no me cueste mucho. Entonces nuestro carro lo presentamos como parte de pago e increíblemente nos dan un precio que casi no veíamos nada en el otro y cubrimos el dinero. Pero el Señor fue el que me llevó, porque yo antes trabajé para poder sustentar mi trabajo como pastor. Hace muchos años trabajé vendiendo Mitsubishi. Y entonces encontré un Mitsubishi. Si usted ve mi Mitsubishi, se lo puedo enseñar afuera. Muchos me dicen que parece Land Rover. No, es Mitsubishi. Pero no tiene idea, tiene 3 asientos, se pueden sentar quien sea. No, es increíble. Y encima ahorra mucha gasolina, ¿no? O sea, cosas que hablo con mi Padre, con Dios, y le digo, pon gracia en nosotros. ¿Se acuerda cuando salían de Egipto? Ponían gracia en el rostro y le daban las cosas, pero nosotros, eso es para lectura, es fábula. No creemos que va a afectarnos a nosotros. Bueno, vivir en el Espíritu es que todo eso te afecta. Si el Señor separó el mar rojo, va a separar todos los obstáculos para ti en tu vida. Pero esa comunión que tienes con Dios, y pase lo que pase, tienes un gozo en Él increíble. Dios quiera que me dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios quiera que me haya podido entender mi punto hoy día, pero esa es mi vida. Porque no puedo hablar otra cosa que es mi vida. No puedo hablar de perfección si no permito que Dios me haga perfecto. No puedo hablar de libertad de pecado si no permito que Dios me libre del pecado. No puedo. Pero eso no significa que voy a juzgar a alguien. Al contrario, voy a tratar de enseñarle lo que he aprendido. Nosotros no nos han llamado a juzgar al mundo. Y a veces, ¿sabes qué? Tu defensa de que tú no estás haciendo algo es hablar de alguien peor. No sé si me dejo entender. Buscas a alguien que esté peor. Es más, mira, en todos los pacientes que he tratado, miles de pacientes que he tratado, ¿ok?, con problemas de personality disorder, el trastorno de la personalidad, ¿ok?, a todos los que he tratado me he dado cuenta que tienen algo en común. Buscan en sus amistades, buscan en su pareja, buscan casarse con alguien que sea peor que él. Porque no soportan ser el peor.
Entonces buscan a alguien que es peor. O sea, si yo estoy mal y me siento que no puedo hacer las cosas, me voy a buscar uno pues que está peor que yo. Y esa es la cosa. ¿Por qué? Porque puedo corregir a ese que está peor que yo. Porque yo siempre tengo la necesidad de corregir a alguien, de decirle a alguien, oye, ayuda, porque está como escrito dentro tuyo. Por eso es que quieres a tu hijo, amas a tu esposa, amas a todo, porque todo eso ya está escrito dentro de ti. Pero la máxima expresión se alcanza cuando estás en comunión con Dios. No tienes idea lo que es. Porque es diferente, hermano, ver a una persona en un pabellón psiquiátrico, donde todos nomás creen que lo único que hay que darle es pastillas para evitar que tenga otro episodio psicótico. Y otra cosa es hablar con tu padre y decirle, Señor, ¿qué tiene en el cerebro? Tú lo hiciste, ¿cómo lo puedo ayudar? Y entonces te sientas al lado de él. Dime, ¿puedes hablar conmigo? No puedo hablar contigo. Pero estoy acá para escucharte. Una vez. Otra vez. Otro día. Estoy acá para escucharte. Hasta que él me introduce a su mundo. Me invita a su mundo. Y en su mundo me dice, es horrible. Yo a veces he querido matarlo a usted. Porque está en mí como una defensa, quiero matar. Comienza a hablar bien y hilando, sabiendo yo que está diagnosticado de esquizofrenia y todo, ¿eh? Y sabiendo yo de que está empastillado, pero sé que últimamente se ha negado a tomar las pastillas y por eso me están pidiendo que hable con él. Y él me dice así, cuando era niño, tenía 2, 3 años, 4 años, me acuerdo, mi papá se fue y mi mamá se casó con otro hombre. Ese hombre, de que tengo 5 años, me violaba todos los días. Mi casa quedaba sobre pilotes. Pilotes, ¿entienden pilotes? Como columnas. Hay unas casas acá en la Florida incluso que usa eso, ¿no? Sobre pilotes. Y yo cada vez que escuchaba que mi mamá se iba a trabajar y él iba a venir, mi padrastro, yo me escondía debajo de los pilotes. No tienes idea cuántos días, cuántos meses he pasado debajo, solo. 5, 6, 7 años, 8 años, hablando conmigo solo. Y ahora los doctores se sorprenden que yo hablo solo. Sí he pasado tantos años sufriendo, siendo abusado. Es increíble que se preocupen que yo hablo solo. Y es más, me dice, es la primera vez que alguien ha venido continuamente a sentarse conmigo y no darme un consejo, no decirme lo que tengo que hacer ni qué tengo que tomar, solamente escuchar. No está perfecto, pero si usted lo ven ahora, ya no mata a nadie ni quiere matar a nadie. No tiene idea, se siente mucho más tranquilo. Y ahí escribí una teoría. Lo que necesito para ayudar a una persona, todos tus traumas están en el sistema límbico. Disculpe que utilice este término, porque estoy hablando de Dios realmente, pero Dios nos diseñó. Todos tus traumas están en el sistema límbico. Y así he podido llegar a varios al entender eso. Si yo logro con preguntas o escuchándote, no preguntas inquisitorias, sino preguntas abiertas y escuchándote, tú pasas todo tu trauma al lóbulo frontal. Y cuando están en el lóbulo frontal ya es la parte inteligente y podemos hablar y desaparece ese estrés, ese aspecto traumático que hay en el sistema límbico. Lo he utilizado con personas que han venido de la guerra. Lo he utilizado con una señora que iba a dar a luz y cuando fue a dar a luz se atrasaron un día y encontró a su hijo muerto ya.
Lo he utilizado con personas traumáticas, con niñitos abusados. Cada vez que yo les presto mi oído, cada vez que yo estoy hablando con el Señor mientras ellos hablan, es algo increíble cómo vuelven a vivir. Pero ¿sabes qué? Yo no soy el único que tiene oídos. Yo no soy el único que el Consolador mora en mí. Usted también. Y tal vez yo no pueda escuchar a lo que usted puede escuchar, porque no lo conozco. Pero yo sé si usted entiende, y no solamente hace esto en orden, le recuerda todo lo que ha hecho Dios por ti, le recuerda todo, y enseñas lo que ha hecho Dios, como te he enseñado hoy día, y le dices lo que ha hecho en ti, cómo Dios te ha sanado totalmente. Tú sabes, después de agarrar esa Biblia, mi padre me sacó de mi casa. No quería hacer nada conmigo. Me fui donde un misionero que conocí y después ahí al seminario. Y un día se apareció mi padre en el seminario con mi hermano. Lo que trato de decirte es, mi padre y mi madre fueron los mejores creyentes que he conocido, creo. Pero primero me votaron. Mi hermano Percy, que me dijo un insulto increíble que me había vuelto loco, y aparte el insulto que no lo puedo decir porque yo no sabía que era mala palabra acá. Me dijo un insulto terrible. Mi hermano creo que ha sido uno de los mejores rabí mesiánicos que he conocido en mi vida. Mi hermana, que no quería hacer nada conmigo ni nada por el estilo, es esposa de un rabí mesiánico. Y su gran deseo es que todos conozcan al Señor. En pocas palabras, cuando Dios empieza contigo, cambia todo ese valle de lágrimas que hay alrededor, lo cambia en fuente. Y simplemente, ¿por qué? Les cuentas y recuerdas lo que ha hecho Dios. Simplemente le das testimonio de lo que ha hecho en ti. Porque esa es la parte importante, lo que ha hecho en ti. Porque hay muchos que hablan, pero yo soy débil, pero yo soy débil, pero yo soy débil. No. Primero, permite que Dios trabaje en tu debilidad. Y habla. Y lo último es, guíalos a toda la verdad. Nunca hables mentiras. Nunca recibas algo de alguien y lo digas. Hay personas que están haciendo por la venida del Señor miles de teorías que no las sacan ni de la Biblia y las comienzan, y usted comienza a hablar esas tonterías. Y acuérdate que toda mentira proviene de Satanás. No proviene de Dios. Dios quiera, ahora no se van a sentir mal si hacen ilustraciones. Ilustraciones no caben dentro de lo que es mentira, es para dar entendimiento, no porque vayan a esclavizarse en eso. Pero Dios quiera que me haya podido entender. Yo no voy a hablar con la persona que usted va a ver hoy día. Pero usted puede decirle al Señor así: Padre, he entendido bien claro. Quiero estar contigo, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Y quiero que trabajes en mí. Muéstrame lo que dice este Señor. Muéstrame si es verdad, si es real. Porque Él cuenta que era preguntón. Ahora yo pregunto, Señor. Y acá estoy para que tú hagas esa obra en mí. Si ese es tu sentimiento, tu oración, te aseguro que el Señor se va a revelar contigo. Porque ese era mi sentimiento, esa era mi oración. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, tu gran misericordia. Te doy gracias por el Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos permites hablar y enseñar y nos llevas a todas partes, Señor. Que ni nos imaginamos dónde nos vas a llevar. A sitios donde nadie ha ido a predicar la palabra de Dios. A tribus donde nadie realmente ha llevado tu presencia. A hospitales donde tú nos dijiste que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Oh Señor, a prisiones donde no hay personas que ni siquiera lo pueden visitar. O tal vez nos lleves donde el hambriento que nos está comiendo, Señor. Pero a todo sitio que nos lleves sabremos que has sido tú. Y sabremos que tú pones el querer como el hacer en mi corazón. Y por eso te alabo
y me entrego totalmente a ti. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de Facebook. Que Dios los bendiga. Si usted ha aprendido, tome notas y compártalo con otros. Que Dios los bendiga, papá.